Pues muchas gracias, agradezco entonces, y para terminar este segundo congreso del Colegio de Reproducción Asistida de México, pues es un honor. Gracias al doctor Jesús Barrón por la invitación, gracias al doctor Ricardo H. Recuerdo que en el primer simposio me invitaron también para platicar algo sobre esto y coincidentemente no había yo tomado en cuenta que ese mismo día era la marcha LGBT más. Y quedé completamente sorprendido porque además me hospedé en el lugar donde se realiza la marcha. Entonces, de regreso fue prácticamente imposible llegar al lugar donde yo quedé. Entonces dije, qué complicado es México. Yo estuve aquí 16 años estudiando, preparándome. Dije, ¿qué es esto? Es algo que yo no conocía. Y a partir de eso, pues le puse más interés a este tema. Es un tema que me han asignado que finalmente siempre me he llevado, mi preparaciones siempre las he hecho en base a las estadísticas, a los informes, a todo lo que se refiere a la comprobación de los fenómenos por publicaciones. Y en este caso, pues es tan difícil, porque cuando puse en la búsqueda cuáles son las condiciones, las estadísticas publicadas en México sobre gestación subrogada, aparecen 0 artículos, 0 publicaciones, 0 información. Entonces me di a la tarea de buscar cuáles son las condiciones legales, éticas, donde se practica, y pregunté en Sinaloa a los mismos abogados, a los notarios, y entonces me fui formando la idea que ahora quiero pasárselas en medio de esta pequeña información, que no quiero hacer muy largo esta charla. Entonces, obviamente ya como nos informaron en la plática del día de ayer, en la plática de hoy con la doctora Ana, el doctor Samuel, pues me hace mucho más fácil ir avanzando más rápido en esta preparación. Inclusive ya no me voy a detener tanto en las observaciones que hay. Quiero decirles que este es un problema de familia que ya se tocó el día de ayer, en las definiciones de familia y en la identidad. Una persona tiene identidad, como bien lo decía el doctor Samuel, tiene derecho a identidad desde que nace. Entonces, la identidad es ciertas características personales que lo hacen único al individuo. Pero hay identidad también de género y hay identidad cultural, que algunas personas por pues esa identidad cultural la tienen muy arraigada. En algunos países ustedes lo verán, ¿no? Cosas religiosas, etc. Y hay una también identidad nacional. Creo que esas son las identidades que más o menos se refieren con identidad. De manera que pues tiene mucho que ver toda esta problemática con la identidad y con la familia. Y con todos esos cambios sociales que han sucedido, que son prácticamente motivos de reuniones, simposios sociales en la actualidad.
Entonces, hemos visto que fenómenos de este tipo han sido ocasionados por el deseo de embarazo. Y el deseo de embarazo en una nueva sociedad, en una nueva definición de familia. Vean ahora, les puse pura información, cómo se ha comportado el índice de natalidad en México. Ha ido descendiendo la tasa de natalidad. Y es algo que pues, nos tiene que ir preocupando porque ya está preocupante el índice de natalidad para ser una población armónica. La población europea es una población vieja, la población de Canadá, el índice de natalidad es 1.4, en Estados Unidos 1.6, aquí estamos en 1.8. Entonces, ¿por qué prohibir? ¿Por qué prohibir un nacimiento, un deseo de ser padres? ¿Ok? Bueno, entonces, el semáforo, ya nos lo decía la doctora Ana, el semáforo está en rojo, verde, amarillo, en diferentes partes del mundo. Y en México no es diferente. En México igualmente se comporta esta aceptación de la gestación subrogada. Solamente en 2 estados está autorizado con ciertos, en el Código Civil familiar. Y Sinaloa y Tabasco han sido prácticamente los iniciadores de este tipo de procedimientos de gestación subrogada. Y a partir de eso, pues surge la polémica y surge pues todo el proceso complejo que debe de organizarse y que nuestras autoridades de registro civil y los jueces que legislan nos tienen que ir ayudando, y para eso están, para que no haya complicaciones entre las partes que pueden participar en la formación o en la solicitud de un embarazo por gestación subrogada. Hay, como en todos, prohibidos en algunos estados de la República. Coahuila, Querétaro, San Luis tienen prohibida este procedimiento de gestación subrogada. Entonces, en Sinaloa, ¿en qué condiciones están actualmente la legislación? En el estado de Sinaloa y Tabasco se acepta la gestación subrogada en parejas heterosexuales. Está muy bien especificado que tienen que ser mexicanos y que tienen que tener una condición médica. Eso está inscrito en el Código Civil. También dice que la gestante puede ser total, que portar un óvulo o el útero, y puede ser parcial, en donde aporta solamente el útero. Generalmente, pues ya se ha hablado, aquí la tendencia es hacer la gestación parcial, porque se hace por fertilización in vitro. Y la controversia de oneroso o altruista, yo tengo algunas opiniones, obviamente, de lo que se expresa en la bibliografía. Algunos estados, algunos países y algunos estados de los países, por ejemplo en Estados Unidos o en Canadá, es siempre altruista. Pero ¿por qué debe de ser onerosa? Bueno, si no fuera onerosa, es que no tienes una necesidad de serlo. Entonces tendría que ser altruista. Para ser altruista, entonces debes de tener una condición económica y social. Y estamos en México, estamos en un país donde las condiciones sociales son extremas. Hay riqueza y hay pobreza. Entonces, prácticamente todos los procedimientos se hacen por medio de pagos.
Y las pacientes, aun cuando se eligen las gestantes, las posibles candidatas a la gestación subrogada, deben de tener algo de altruistas, porque si no, no las elijan. Deben de tener algo de altruismo, pero también tiene que dar una recompensa por hacer ese altruismo. En Tabasco se establece que la obligación de los padres contratantes se debe de hacer cargo de los gastos durante el embarazo, el parto y prepario. Entonces aquí siempre va a ser una condición en donde la gestante es onerosa, ¿no? Siempre tiene que ser bajo el contrato que todos los gastos y la protección prácticamente a la madre, a la gestante subrogada, debe ser total. Prácticamente aquí, como ya lo dijo el doctor Samuel, es muy importante proteger no solamente complicaciones, sino la privacidad y la autonomía de las madres gestantes. Bueno, los requisitos ya los habían mencionado, edad entre 25, esto es lo que está en la ley, entre 25 y 35 años, ser madre de un hijo consanguíneo, es decir, son mujeres que ya han tenido un hijo, por lo menos, que no hayan tenido 2 ciclos de gestación subrogada y que y que sean sanas, que tengan una integridad física y mental. Eso ya hablaron sobre las evaluaciones que se hacen, que es básicamente muy importante. Y en Tabasco, prácticamente esto se debe de hacer por medio de un notario público en instituciones de salud. Se notifica al registro civil del inicio del desarrollo y conclusión de los acuerdos que han llegado las agencias o los médicos especialistas en reproducción, y a partir de eso se hace una aceptación del caso. Debe ser aprobado principalmente por un juez. La condición actual en México, la realidad, esta es la realidad, es que es para todo tipo de familia. Se incluye parejas heterosexuales mexicanas, en parejas LGBT más, que sean nacionales y extranjeras. Hay extranjeros solteros y casados. Todo esto fue en base a una demanda que se realizó en Tabasco, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió que prácticamente prohibió la no aceptación de parejas extranjeras. También hizo énfasis en que esto se pudiera hacer como una estrategia comercial, que tenían derecho de hacerlo comercial. Entonces todo esto se promovió mediante un amparo de una empresa en Tabasco, y la Suprema Corte de Justicia accedió a este tipo de procedimientos. Y a partir de eso fue un parteaguas para que en toda la República se esté realizando también este tipo de procedimientos de gestación subrogada. ¿Cómo es el proceso en México? Bueno, se solicita el servicio reproductivo, generalmente es a base de una de las cosas que hice fue investigar a ver dónde se realizaba en redes sociales. Prácticamente investigué todas las redes sociales. No hay mucha información, pero principalmente se realizan por medio de agencias reproductivas, donde ya está prácticamente implicado la cuestión legal, están hechos los contratos y tienen un centro de reproducción donde se realiza todo el procedimiento.
Entonces, el paciente llega, los pacientes solicitantes, al servicio reproductivo, se realiza la evaluación médica, psicológica de los padres intencionales y la gestante, como ya había dicho la doctora Ana, no me voy a detener, se llevan a cabo las firmas de contrato y documentos legales. En casos aquí es donde varía un poco el proceso. Cuando los son heterosexuales, no hay ningún impedimento porque eso ya está en la ley, pero cuando se trata de solteros, de la comunidad LGBT, o se trata simplemente de un caso que solicita porque en su trabajo se dedica, es una mujer donde no puede o le impide sus actividades para para llevar a cabo un embarazo, o simplemente porque su figura física no la quiere perder, también se puede realizar una subrogación de útero. Estos casos obviamente se hacen por medio de amparo. Los están haciendo por medios de amparo. Lo que la paciente llega, solicita y el equipo legal lo que hace es, al reunir todos los requisitos, va con el registro civil, va con el notario y hacen la solicitud de amparo. Y el juez determina si ese caso es aceptado. La realización del procedimiento reproductivo, después de eso, ya que se aceptó, que el juez lo aceptó, entonces empieza el proceso reproductivo. Una vez que el juez dice, adelante, esto ya se puede realizar, entonces se lleva a cabo el proceso reproductivo y se logra el embarazo, la atención del parto y el puerperio, y por último termina en la entrega del producto de la gestación. ¿Cuáles son las condiciones ideales para la subrogación? Para llevar a cabo una gestación subrogada donde todas las partes sean conformes y que no haya problemas legales y bioéticos, pues es precisamente tener un centro de reproducción asistida en donde se cuente con todo el proceso de reproducción y que cuente con las instalaciones adecuadas y que sea certificado. Debemos de tener un comité de bioética y también tenemos que tener contratos legales y jurisprudencia. Entonces, con todos estos podemos llevar a un éxito en la gestación subrogada. Estos son los estados donde encontré, me faltó agregar aquí quizá el estado de Baja California, Sonora, que los límites de la frontera casi todos utilizan el turismo médico y están enfocados a hacer este tipo de tratamientos en pacientes extranjeros. Pero prácticamente así está el semáforo en México. Finalmente, los costos, como ya había mencionado la doctora Ana, varía entre 950 2 millones de pesos. Y quizá eso es una de los sesgos que tiene el procedimiento. Actualmente los pacientes que solicitan son gentes adineradas, son personas políticas de alto nivel, son actrices, etcétera. Está el caso en Estados Unidos de varias figuras y sigue siendo pues una opción México como turismo procreativo y lo siguen buscando. En conclusión, en México la gestación subrogada es permitida bajo ciertos lineamientos legales, éticos y reproductivos. Aún existen muchas deficiencias legislativas, como decía el doctor Samuel, principalmente en temas bioéticos y de jurisprudencia,
hay que hacer, que hay que impulsarlos, que hay que actualizarlos y para que eso sea algo legal. Los casos deben de ser individualizados y manejados de manera interdisciplinaria por medio del comité ético. Aún son pocos los estados de la República Dominicana que lo realizan y promueven, y los costos aún son muy altos. Bueno, pues es un tema muy polémico, creo que habrá algunas preguntas y les agradezco por su atención.